Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tendré otra conversación muy interesante con Verónica Mate Rubilar. Ella es ingeniera civil industrial y MBA del IES y además es certificada como directora internacional en el Instituto de Directores de Inglaterra. Es académica además de la Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Chile y hoy día es directora profesional de varias empresas especializada en empresas familiares. Y de eso vamos a conversar hoy día. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias por venir. De hecho, estoy entusiasmado porque tú sabes que primera vez que puedo conseguir que una mujer venga a una entrevista para conversar de temas relacionados con el empresario. Hay pocas mujeres en este ambiente, ¿no? Es posible, yo diría que se conocen poco. O que se conocen Yo creo pocas. que hay mujeres, pero efectivamente estamos poco visibilizadas. Bueno, esto entonces es una excelente oportunidad para que avancemos en eso. Sí. Este además va a estar disponible en YouTube porque está grabado en video, así que Perfecto. te van a conocer más aún. Vero, cuéntame, hablemos un poquito de la diferencia entre ser director de una empresa normal y una de una empresa familiar. Mira, mi experiencia en empresas familiares es distinto porque incorpora un ámbito emocional por el hecho de ser una empresa familiar. Es frecuente que las empresas familiares tengan en la gestión integrantes de la familia. Es frecuente también que tengan la proyección de largo plazo de que esta empresa continúe siendo familiar, ¿no? Y eso incorpora elementos emocionales que no te los encuentras en una empresa sociedad anónima abierta, por ejemplo. ¿Y es rol del director externo también hacerse cargo de esos temas emocionales o son parte integral para que funcione bien la empresa? Yo creo ¿Cómo lo ves yo tú? creo que el director externo tiene que estar consciente de que se va a encontrar eso, que no va a funcionar lo mismo que funciona en una empresa sociedad anónima abierta, que te vas a encontrar con desafíos que tienen que ver con la relación familiar y con las emocionalidades que puedan encontrarse en las relaciones, digamos, de las personas. ¿Y eso hace que el perfil del director sea distinto? Un buen director de una empresa no familiar. ¿Cómo? Podría encontrarse con algunas rigideces o sentirse con rigideces o faltas de ciertas habilidades de relacionamiento, de manejar esas sutilezas, ¿no? que son familiares, son propias de las relaciones de familia. Hay muchas veces que las familias toman incluso las decisiones los días domingos. Bueno, de hecho, hace poco estaba conversando, yo también soy director de varias empresas familiares y conversamos justamente de este fenómeno, que tú tienes que en el asado del domingo Así es. se toman las decisiones y entonces, bueno, ¿cómo haces para que el directorio funcione cuando estás en esa dinámica? Bueno, yo creo que la instancia de tener un directorio en una empresa familiar es una muy buena herramienta precisamente para canalizar esa toma de decisiones en una sesión que está dedicada a la situación y que está involucrada también la gerencia, ¿no? Me parece que el directorio te permite ese espacio para, perdón, para generar esas conversaciones profesionalmente y no tomarlas desde una manera más intuitiva solamente en casa o a nivel familiar, sino que incorporas más gente, incorporas nuevos directores externos con visiones distintas que le generan valor a la decisión. Y déjame ir un paso antes. ¿En qué momento crees tú que una empresa familiar debería armar su directorio? Yo creo que depende mucho del tamaño de la familia y del tamaño de la empresa. Cuando son familias muy pequeñas, muy concentradas, quizás no tiene sentido armar un directorio porque el directorio de alguna manera le impone cierta rigidez a la toma de decisiones. Le va a imponer también una exigencia a la administración, preparar la sesión de directorio, cumplir la estrategia que el directorio vaya marcando, ¿no?
le impone una cierta rigidez que si es una empresa muy concentrada en la propiedad, le va a costar quizás. Depende también de la etapa en que esté el fundador o los fundadores, ¿no? Si están en una etapa en que la empresa ya ha crecido y quiere profesionalizar esa instancia de toma de decisiones, le convendría tener un directorio. Ojalá con directores externos con distintas expertices y experiencias distintas, ¿no? Más diversos. ¿Pero qué tamaño para ti ya es claro que sí debería tener? ¿Hay un tamaño en términos de facturación? De facturación. Yo creo que de... para mi gusto es una combinación entre el tamaño de la empresa, de la facturación, en la estructura organizacional de la empresa. Pero gráficame como el desde, a tu juicio. Yo creo que, no sé, yo tengo experiencias en empresas sobre 6.000 millones de pesos al año ya que podrían entrar en una dinámica. Dólares estamos hablando de 7, 8 millones, 8 millones de dólares. Más o menos. Ese para ti es como el tamaño. Yo pensaría, pero te insisto que para mí más que solamente del tamaño también depende del accionariado. Si es que hay un gerente, si es que hay una primera línea, el tamaño del accionariado, si tienes un solo dueño, a lo mejor le conviene más un consejo. Bueno, yo te iba a decir que de hecho, por lo menos mi visión es que siempre es bueno tener una mirada externa. Eso sí. Entonces quizás antes partir con un consejo un comité de consejeros. Claro, más que un directorio donde las decisiones que se tomen sean más firmes. Yo tuve experiencia en una empresa grandecita que tenía una sola fundadora y era para ella una complicación ir a este directorio. Éramos 3 externos de muy buen nivel y para ella era realmente una complicación. Y para nosotros como directorio también era una frustración porque muchas veces las decisiones que tomábamos ahí no se llevaban a cabo, ¿no? Claro. Porque ella era la que conocía el negocio y en el día a día tomaba otra decisión. Supongo que yo soy un empresario, tengo ya una venta, no sé, de 7, 8 millones de dólares, como estamos hablando. Estoy armando, ya tengo una primera línea, momento de armar un directorio. Sí. Y ese directorio, ¿cuántos directores externos crees tú que en general es bueno que tenga? Mira, yo creo que 5 es una buena cantidad, 8 es un máximo. Yo te diría que entre 5 y 8 podría ser un buen directorio. Le da diversidad y no multitud de opiniones que no. ¿Cuántos externos deberían ser independientes? 3 por lo menos, pensaría yo. ¿Y de qué perfil? Depende de la empresa. Eso depende de la empresa, depende incluso de la propiedad de la empresa. De todas maneras tiene que ser gente de confianza de la propiedad. Con expertices, ojalá, por lo menos tiene que haber alguna expertise en la industria de la que estamos hablando. ¿Alguien específico de la industria? Alguien específico de la industria. Si tiene, no sé, dependiendo de la estructura financiera, quizás alguien financiero también sería conveniente, dependiendo de las expertices también del socio fundador, ¿no? O del que está haciendo la gestión. Y alguien que acompañe, que tenga la experiencia en el proceso de profesionalización, probablemente también. Yo creo que es interesante. Yo creo que a nivel de empresas familiares hay mucho por hacer para profesionalizar la toma de decisiones. Es importante pensar en un consejo de familia, importante pensar en un protocolo, ¿no? Para ir dándole cierta continuidad a la empresa en el tiempo y pensar en un directorio en la medida en que ya tengan la estructura adecuada para poder cumplir esas directrices de alguna manera. Yo he visto que hay un tema definitivamente financiero en términos de armar el directorio, ¿cierto? Muchas veces el dueño de empresa no ve mucho valor en alguien que venga, no sé, una vez al mes o un par de veces al mes y dice, bueno, ¿qué va a aportar, ¿cierto? ¿Qué le dirías tú a ese empresario? Mira, el directorio está generado para mirar en el largo plazo, para salir del día a día y definir una estrategia de largo plazo. Esa instancia de pensar en el futuro de la empresa no se da normalmente cuando estás inmerso en la gestión del día a día. Entonces, el gran valor para mi gusto es que sales del tema del día a día, que no significa que no lo tomes, ¿de acuerdo? Pero la idea del directorio es que se dedique principalmente a mirar el futuro de la organización.
futuro Claro, del negocio. una mirada de futuro. Una mirada de futuro. Porque muchas veces se enfranca, se meten todos a mirar el pasado, A números mirar, pasados, a mirar lo que pasó. exactamente, no sé, o decisiones muy de corto plazo. Que para eso puedes tener una reunión ejecutiva, ¿te fijas? Para tomar decisiones de corto plazo. Pero cuando estás mirando de largo aliento, estás fijando una estrategia, yo creo que genera mucho valor tener un directorio. Hoy día con los tiempos que estamos viviendo, el poder salirse del bosque Así es. tiene mucho valor. Bueno, te decía que hay una barrera en términos del tema financiero, Sí. ¿cierto? Porque cuesta dinero el contratar directores externos, pero también hay un tema emocional. Tú ves, perder el control de eso. exactamente. El dueño que está acostumbrado a que se hace lo que él o ella dice permanentemente y hoy día tiene un directorio. ¿Cuál tiene que ser esa preparación más emocional del dueño para poder armar un directorio? Yo creo que el dueño funcione? tiene que preparar primero una sucesión. Si estamos hablando de un dueño que quiere retirarse de la gestión y sentarse a pensar en la estrategia de su negocio, sentarse desde el directorio, tiene que preparar una sucesión en la gestión, ¿no? Ir preparando un buen gerente general, alguien que para él sea de confianza en que va a continuar con su lineamiento. Y por otro lado, yo creo que es importante que él se prepare en lo personal, ¿no? de ir soltando eso y darle el valor a la instancia que tiene el directorio. El directorio tiene un rol también de monitoreo sobre este gerente general, de monitoreo y de acompañamiento a la vez, ¿no? Muchas veces el gerente general pide en el directorio, oye, me falta esto, necesito más presupuesto, necesito un buen gerente de finanzas, en fin, el directorio es un acompañante del gerente general, un ente que lo monitorea y un ente que le dice para dónde tiene que ir. Entonces el rol de un fundador desde el directorio tiene mucho valor también. Pero indudablemente tiene que prepararse desde la confianza de que el gerente general que esté cumpliendo lo que él está diciendo. Por eso hay que prepararlo, hay que preparar a un gerente general. Pensando antes, el fundador que está hoy día como gerente general, Sí. ¿cómo entra a esa reunión de directorio? Porque él tiene que reportar. Si entra ¿Cómo? como gerente general, tiene que reportar y no va a ser cómodo. Yo pensaría más bien que entre como director. Como director. Sí. ¿Y quién reporta al otro lado? ¿La primera línea? Tener un gerente general. Pero yo te hablo antes de que tenga el gerente general. ¿Tiene sentido que tenga directorio? Yo lo veo complejo. ¿Tú lo Mi ves experiencia complejo? fue, ya te digo, fue compleja. Mi experiencia fue que no le veía mucho valor a esta persona a sentarse a rendirle a otros y los otros decirle al dueño lo que tiene que hacer. En ese caso yo pensaría más en un consejo consultivo. Entonces, cuando el dueño está como gerente general, hace Tener más un sentido. consejo de asesores y que lo orienten, pero finalmente las decisiones que se tomen no son vinculantes. O sea, que él decide en la práctica de manera que no tiene que ir a explicar por qué no hizo lo que... Yo en un directorio me parecería un poco... Es frustrante también para un directorio estar con un dueño que finalmente va a hacer lo que quiere. No tiene mucho sentido. ¿Y tú eres partidaria, por ejemplo, si la empresa familiar hay accionistas pasivos, miembros de la familia, que se sienten en el directorio? Bueno, efectivamente uno de los roles de los sentidos de crear un directorio es darle trato equitativo a los accionistas, a aquellos minoritarios también. Ya puede ser a través de un representante de ese accionista minoritario en el directorio o directamente. ¿Y cómo hacer para que no se trasladen conflictos de ámbito familiar a la empresa? Bueno, por eso te hablé yo de la otra instancia en la cual se pueden trabajar esos conflictos familiares que tiene que ver con la asamblea familiar, ¿no? Que es ahí donde se ven qué quiero para esta empresa que es familiar, qué quiero para mis hijos, cuando quiero que mis hijos entren. Quiero que mis hijos entren. Bueno, eso se maneja protocolo, hay otra forma, hay otros instrumentos para Ahora, manejarlo. si entra la familia al directorio y genera conflicto, bueno,
complicado, complicado. Requiere Muchas veces madurez de parte requiere madurez. de la familia y en particularmente el en ese fundador, sentido ¿no? yo te diría que es importante los externos. Los externos le quitan ese espacio de familiar donde se aparecen las emociones, ¿no? El hecho de que es como cuando estás en un restaurante, vas a una reunión compleja y estás en un restaurante, moderas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo. El hecho de tener directores externos hace que la relación se maneja un poco mejor cuando hay conflicto. Ahora, yo he tenido muy buenas experiencias en mis empresas familiares, ¿eh? Sobre todo cuando están acompañadas de las instancias de un protocolo de una asamblea familiar. O sea, cuando hay un directorio y además y a la vez tienes esta otra instancia. ¿Y los directores participan en alguna dimensión de la otra instancia o es completamente No, son separado? separados. En la otra Completamente instancia separado. participa la familia y alguien que los Y al dirija, monitor que lo que los acompañe. acompañe. Pero no, la idea es que en el directorio sea independiente de la asamblea. ¿Cuántos años tú crees que un director debería acompañar a un mismo director? Yo te digo, yo creo que unos 3, 4 años no En 3, más. 4 años, ese es como el periodo que tú Sí, crees en mi experiencia yo creo que es suficiente. Tú cuando recién llegas observas cosas nuevas, vienes con novedades, ¿no? Y eres capaz de observar. Después te vas acostumbrando y ya llega un punto en eres que eres parte parte de del la misma sistema. dinámica y tu valor pues, va Va bajando. decayendo. Ahora, esto no es un dogma, pero también depende de cómo esté la empresa. Si tiene proyectos nuevos, te fijas, donde se van generando nuevos desafíos y los directores todavía tienen para aportar, fenomenal. Pero si es una empresa que ya está en el día a día y que la estrategia se está cumpliendo de manera ordenada, en fin, yo pensaría que 4 años ya. Es un buen tiempo. ¿Qué cosas rescatarías tú como si pudiéramos dar algunos tips para que esto funcione bien? ¿Cuáles son los elementos que tú crees que son clave Para que un directorio funcione bien, con una empresa familiar? sí. Mira, yo creo que el número de directores es importante. O sea, que no sean menos de 5 me parece importante. Es importante que contenga este cuerpo de directores externos. Ahí es complicado porque a veces la familia no quiere perder el control, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a poner 3 de la familia y 2 externos. Bueno, ahí lo tienen que barajar en función de lo que requieran. Pero es importante también el considerar la instancia del directorio una instancia para tomar decisiones, distinta a una reunión de directivos, distinta a una reunión de familia. Tiene que tener orden, estructura, una agenda, unos tiempos asignados, estar preparada a tener después un acta, ir aprobando las actas. O sea, tiene que tener estructura un directorio. ¿Qué estructura crees tú que es la que funciona? Bueno, para mi gusto, ya te digo, hay que definir quiénes van a ser los directores, cuántos van a ser, Pero me refiero a la van a agenda. sesionar. ¿Cuál es una agenda típica que tú crees que funciona bien? Mira, yo tengo un directorio actual que funciona bastante bien. Bueno, pues primero se lee el acta anterior, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, se firma el acta anterior y después hay reportes de cada uno de los directores. Durante el mes o entre un directorio y otro suceden cosas. Los directores van gestionando también, van haciendo cosas, tienen reuniones, no es solamente la reunión de esa sesión, sino que también hay otras actividades. Y entonces se comenta lo que se ha hecho, cuáles son los avances de cada uno de los directores en relación a lo que se ha venido acordando en las sesiones anteriores. Y después el gerente general también da su reporte. En función de lo que se le ha encargado, de cómo están los avances de los proyectos. Es frecuente y conveniente para mi gusto que vengan también a reportar los gerentes de primera línea. El directorio tiene su responsabilidad de saber realmente, de monitorear lo que está sucediendo en la organización. Entonces quedarse solamente con una información parcial del gerente general, le falta información. Entonces, muchas veces suceden cosas y no tienen ni idea. Pues los de primera línea entran y salen, ¿no? Sí, efectivamente, entran y salen. A reportar lo que... A reportar.
es conveniente estar mirando todos los ámbitos de la organización, desde recursos humanos, financieros, la operación misma del negocio, en fin, tecnología, las distintas áreas que vayan a reportar. ¿Qué pasa cuando en la primera línea hay miembros de la familia? ¿Cómo maneja ese...? Es complicado, es complicado, es complicado. Todo depende de la persona, todo depende de cuán motivado esté con realizar un buen rol, ¿no? Hay distintas experiencias dependiendo de las personas. Eso lo hacen las personas, te diría yo. Cuéntame ahora de las cosas que hacen que esto fracase. En mi experiencia tiene que ver cuando la familia está en la gestión por el mérito de ser de la familia y no por meritocracia. Yo te diría que es muy complicado cuando tienes parte de la propiedad en la gestión y no tiene las competencias. Eso genera un estrés a la persona misma que quiere hacer lo mejor posible, pero no tiene las competencias, y también genera un estrés a la organización, al directorio, a la familia. Yo te diría que es fundamental la meritocracia. ¿Cómo maneja una situación así? Porque hay dos casos, ¿cierto? Sí. O por lo menos el caso del gerente de la familia que no tiene un buen performance, pero Sí. sabe que no lo está haciendo bien. Sí. Y hay otro que ni siquiera tiene esa claridad. ¿Cómo haces tú Yo eso? creo que el rol del directorio es ser transparente, de alguna manera guiar a ese ejecutivo también, ¿no? Yo he tenido experiencia de evaluaciones de desempeño. Indudablemente hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? La gente crece, yo creo que la gente crece, por eso hago clases en la universidad. Yo soy partidaria de formarse, de aprender. En la medida que tú abras ese espacio de comentarle, de asesorarlo, de guiarlo a, mira, tómate este curso, esto te va a ayudar, esto nos va a ayudar, en fin. Yo creo que la gente está abierta a aprender y a hacer lo mejor, a dar lo mejor de sí, ¿no? Primero parto desde esa premisa. Pero frente al fundador, transparencia absoluta. O sea, una Sí, conversación desde luego, muy franca transparencia absoluta. de que no está dando el ancho para el cargo y ver cómo manejarlo. Es que el directorio tiene el deber de generar valor para la empresa. El directorio, si tú quieres yes man ahí, no tiene mucho sentido, ¿no? Eso va a ser un costo nomás. El generar valor para la empresa pasa porque el director sea un director íntegro, transparente eh, y tenga valores sólidos, ¿no? Entonces, pasa por conversaciones difíciles, de buena manera, cuidando a las personas, indudablemente. Pero para mi gusto hay que pasar por esa conversación. Y muchas veces hay que pasar quizás porque tengas que poner a esa familia en un cargo de menos responsabilidad, algo que se adapte más a sus habilidades o a sus intereses. O, en fin, es complejo, yo no te digo que tengo la solución, digamos, pero he tenido la experiencia, digamos, de manejar. Verónica, ahora y hablando un poquito más de ti, ¿por qué tú eres directora? ¿Qué te atrae del cargo? Principalmente mi motivación tiene que ver con el colaborar, el poder ayudar. De hecho, por eso me posiciono en empresas familiares eh, que muchas veces no están los expertices ahí. Eh, se ve el valor que uno genera, ¿no? Se puede colaborar en empresas familiares que tienen un potencial enorme de negocio, pero que les faltan las herramientas muchas veces para poder surgir o hacerlo más profesional o independizarlo incluso de las personas. En general las empresas familiares tienen mucha dependencia del fundador y de la familia que trabaja o que ha trabajado durante muchos años en la empresa. El generar un directorio y participar de un directorio en una empresa familiar cuando no lo tienen, por ejemplo, armar un directorio es muy satisfactorio porque tú ves cómo se va independizando la empresa de las personas y las personas se van sintiendo más libres también, ¿no? Se sienten más seguras. Mi experiencia ha sido muy positiva en ese sentido.
Y cuéntame, hay muchos ejecutivos que cuando están terminando su carrera dicen, no, yo quiero ser director de empresa. ¿Cómo saber si se tiene dedos para el piano o no? Mira, yo creo que todo el mundo tiene dedos para el piano. Yo creo que aquí es un tema de criterio, de experiencia. Alguien que tiene experiencia ya en su carrera, que siente que es el momento de dar, pensaría yo Es una buena, que es una siempre buena es una opción, que es una buena opción. Me parece que es atractivo y genera un poquito más de valor cuando estudias al respecto, cuando estudias para ser director, cuando sabes cuáles son los deberes del director, cuáles son las responsabilidades del director. No solamente llegar con una buena intención, yo creo que también es bueno llegar con una buena intención, pero cuando llegas un poquito formado, además de tu propia expertise, de tu propia formación, llegas formado a un directorio como director, puedes colaborar mucho más, incluso para que las conversaciones o la sesión del director se profesionalice y eleve más a temas más estratégicos, por ejemplo. ¿Y cómo sabes tú cuando lo estás haciendo bien? ¿Es el resultado de la empresa? ¿Tienes sesiones de feedback con el... Mira, los directorios tienen unas instancias de autoevaluación. ¿Ya? Los directorios se evalúan a sí mismos, los directores se evalúan. El rol del presidente del directorio también es importante. El presidente del directorio yo creo que tiene un rol de mentorización sobre los directores, ¿no? Y cuando hay un director que no lo está haciendo bien, me parecería a mí que el presidente del directorio debería tomar alguna acción, ¿no? En ese sentido, ¿el presidente es mejor que no sea el fundador? No sé, Porque tiene que tener el estándar de, te lo pregunto porque si es de mentor de otros directores, Lo que pasa es normalmente que el fundador no tiene la preparación. Si el presidente es si el fundador es el presidente, es difícil que los otros directores tengan libertad de acción, porque van a seguir bajo el mandato del fundador, es un poco más de lo mismo, es subir el nivel del fundador. Puede ser y puede no ser, depende del fundador, depende de la persona. También el fundador se puede formar como director. ¿Es una recomendación que tú le harías Yo lo haría al de fundador? todas maneras. Que se forme como Director. Yo creo que hoy día el mercado tiene muchas propuestas, mucha oferta, está lleno de... Todas las universidades tienen sus centros de gobierno corporativo, hay muy buenas propuestas académicas y desde luego eso te abre un mundo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Vero. Con eso terminamos la entrevista hoy día. Creo que fue muy interesante, nos dio distintas perspectivas de cómo debe avanzar el dueño de empresa en armar su directorio, características que debe tener para que funcione bien. Así que muchas gracias y como siempre te pido, si esto sabes de otros líderes de organización, dueños de empresa que le pueda servir, reenvíale este episodio y suscríbete a nuestro podcast y ahora también en nuestro canal de YouTube para que sigamos conversando sobre temas relevantes para el dueño de la empresa. Muchas gracias.